Y en medio de una acalorada discusión, el Instituto Nacional Electoral avaló la mayoría calificada de Morena y aliados allá en San Lázaro. Tendrán 364 diputados en el Senado. La 4T quedó a 3 escaños de lograr la mayoría. Con uno, Gustavo Castillo y Agustín Velasco informan. No era una sesión extraordinaria más, se esperaba una discusión ríspida, no solo en el salón de sesiones, sino también afuera del INE. Iniciada la sesión, el punto 4 del orden del día detonó las posturas a favor y en contra de la aplicación textual de la Constitución. Los partidos políticos que hoy nos piden interpretar la sobrerepresentación por coalición tuvieron la posibilidad en la legislatura 62 de reformar la Constitución o la ley y no lo hicieron. No es cierto que lo que nosotros estamos exigiendo sea que la Constitución no se aplique. Podemos tener distintas interpretaciones de eso, de qué dice la Constitución, pero bajo ninguna circunstancia acepto que se diga que aquí hay unos defensores de la Constitución y otros que queremos que se viole la Constitución. Entre las posturas a favor de hacer una reinterpretación del artículo 54 constitucional, hubo quienes, como la consejera Claudia Zavala, propusieron nuevas ecuaciones para el tope del 8%, que evitaría que los partidos afines a la llamada 4T lograran 364 curules en San Lázaro. Si en lugar de sumar 8 enteros a cada partido político para calcular su límite de sobrerepresentación, lo que se hace es obtener el 8% del porcentaje de la votación nacional emitida de cada partido político para después sumarlo a su porcentaje original, lo que se logra es una distribución efectivamente proporcional respecto de los votos que realmente se depositaron en las urnas. Hoy se puso creativa y yo no entendí gran cosa de lo que planteó, pero como decía mi abuela, 2 de la vela y de la vela 2, hay que darle 60 diputados al PAN, 40 diputados al PRI y hay que darle una sobrerepresentación mayor porque esto es la pluralidad. El debate no solo fue entre consejerías y partidos, sino entre los mismos integrantes del INE. Estamos entonces ante el desafío de invocar y hacer cumplir los valores superiores de la democracia con una interpretación sistemática y funcional de la Constitución y las leyes secundarias, o bien limitarnos a una interpretación literal que se aplica, al parecer, de manera selectiva según algunas conveniencias. Pero Guadalupe Tadei, presidenta del INE, abrió su micrófono para pronunciarse. El INE no construye fracciones parlamentarias, tampoco tenemos dudas de cómo se aplica la Constitución. No existe un dilema. Nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales. Es inaceptable colocar al INE en una falsa disyuntiva. La Constitución es contundente y precisa. No hay dilema. Las reglas constitucionales son muy claras. Los argumentos y acusaciones alargaron el debate. Para tener la mayoría calificada en el Senado y en diputados para poder reformar la Constitución en beneficio de la gente. ¿Y qué hizo la gente? Nos dio esa confianza a nosotros. Y esa confianza la vamos a asumir con responsabilidad. Obtener una mayoría calificada que no tiene sustento, que no tiene asidero, artificial. Y es la interpretación ambigua del artículo 54, que en una parte queremos verla como coaliciones y en otra como fuerzas políticas, como partidos políticos. Finalmente vino la votación. Con 7 votos a favor y 4 en contra, se avaló que Morena tendrá 236 diputaciones, el Partido Verde 77 y el PT 51. Un total en conjunto de 364 curules, 28 más de las 336 que se requieren para reformar la Constitución por sí solos. En el caso del Senado, el proyecto no tuvo discusión y se avaló por unanimidad. El Consejo General del INE determinó que Morena tendrá 60 senadurías.
el Verde 14 y el PT 9 escaños, para dar un total de 83 legisladores en la Cámara Alta, 3 por debajo de la mayoría calificada, que es de 86. Previo a la conclusión de la sesión extraordinaria, el INE entregó las constancias de asignación de diputados plurinominales a representantes de los partidos políticos. Con imágenes de Carlos Rodríguez y Francisco Hernández, con uno, Gustavo Castillo y Agustín Velasco. Como ve, estas discusiones fueron largas y acaloradas. Al término de una sesión que duró 7 horas, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, reiteró la importancia de mantener la integridad del órgano electoral frente a presiones externas y posibles intereses coyunturales. Rechazó cualquier intento de desviar al INE de su función constitucional. Con un Agustín Velasco y Gustavo Castillo informan. Tras una sesión de 7 horas, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral puso el cerrojo con una conferencia de prensa. Rechazó cualquier presión respecto al deber del INE en la asignación de diputados y senadores plurinominales. En ningún momento sentí presión, en ningún momento la tomé como presión, pero sí la tomo con mucho respeto y responsabilidad todas las posiciones que en lo público se han manifestado. También respondió a los juicios que externó el representante de Morena durante la sesión. ¿Qué va a decir al respecto, consejero Faz? ¿Que se dobló? ¿Por qué cambió de opinión de algo que usted dijo y que le acabo de leer? Eso se llama incongruencia. Y yo me pregunto, y habremos de analizar, si esa actitud no actualiza, volviendo a la Constitución, la hipótesis del artículo 110. Juicio político. Valen tanto las amenazas que se hacen aquí en términos de juicios políticos como estos malos augurios que amenazan no solo a un consejero o consejera, sino a todo el instituto. Ninguna es bienvenida y por supuesto que mi solidaridad completa. Guadalupe Tadei consideró que el tema de la sobrerepresentación deberá abordarse en futuras reformas. Se deberán de revisar para una posible reforma electoral. También se le preguntó sobre el siguiente compromiso del INE, organizar la elección de jueces, magistrados y ministros si se aprueba la reforma judicial. Si se presentara la aprobación de la reforma en la Cámara, inmediatamente tendrá que ser impactada una proyección para contemplar la implementación en el 2025. Aseguró que la confianza en el INE se fortaleció tras el proceso electoral 2024. El INE refrendó la confianza que le tiene la ciudadanía el día 2 de junio, cuando más de 60 millones de mexicanos y mexicanas salieron a votar, lo que significa que la confianza del ciudadano sigue activa para el Instituto Nacional Electoral. Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Agustín Velasco y Gustavo Castillo. Y mientras el consejero general del INE discutía el reparto de diputados plurinominales, integrantes de asociaciones como Va por Todos y Marea Rosa se manifestaron en la entrada principal del instituto, con consignas como INE no te vendas, el INE es de todos, no sobre representación. Presionaron por espacio de 2 horas para que los consejeros votaran en contra de darle mayoría calificada a Morena y sus aliados. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerraron parte de la lateral del periférico para seguridad de estos manifestantes.